Hola, hola, muy buenas tardes. Por acá es la 1:54 p.m. de este sábado 21 de septiembre de 2024, dándole la gloria a Dios, las gracias por nuestras vidas, por su palabra discernida en nuestra mente, porque nos capacita con una convicción de vivir agradando a Dios y no a las personas. Y sobre todo por esa misericordia de cada día, de que nos protege de peligros que ni siquiera sabemos. Él lucha nuestras batallas y nos otorga la victoria. Gracias a Dios porque protege a nosotros mismos y a todo lo que amamos. Gracias porque puso un propósito interno en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer el cambio en el mundo, de romper con esclavitudes de pecados generacionales, de que no se vuelvan a repetir los mismos errores e injusticias en nuestras familias. Todo eso que nosotros padecimos por un familiar, lo cortamos en el nombre de Cristo y en su Espíritu Santo, en su poder, misericordia, compasión y en ese agradecimiento por habernos hecho salvo, es que nos empodera para amar, para perdonar y para ser útiles a su obra, a sus negocios. Bueno, en el nombre de Cristo, gozándome en amor y en poder saludarles, les quiero comentar que este audio es debido a que escuché a una persona sabia. No conozco muy bien a esa persona, no he interactuado muy bien con esa persona, y reafirma que casi el 100% de toda la heredad Rosario está consciente de ya no interactuar con el enemigo. Ya están muy empoderados, ya saben que el que hizo el trabajo lo concluyó y resultó exitoso, es el doctor Johnny Portorreal Reyes. Y bueno, además de escuchar ese audio y relativo a consultas privadas que me hicieron entre ayer y hoy diversas personas, quisiera hacer extensivo a quien me oiga, a quien le sea útil, lo siguiente. El doctor se encuentra donde está, primeramente, y cualquier situación en cualquier parte del mundo y en nuestra vida, dentro de la soberanía de Dios, dentro de la permisión de Dios, y siempre vamos a tener dos puntos de vista de la verdad, la negativa y la positiva. La negativa es que usando de manera corrupta el poder que se les confirió para velar por una justicia a favor del pueblo, se ocupó para beneficiar sus negocios turbios de enriquecimiento ilícito, de malversación, de poder, este poderío de información, desinformación, para crucificar al inocente y para dejar libre al corrupto, para acumular riquezas y para aplastar los derechos de todo el pueblo. No solamente es en su país, es algo que replican los malos en todos los países. Cada uno de acuerdo a su situación. Distingamos y tengamos claro que todos los países sufrimos por generaciones, por gobernadores corruptos y malos, y que conforme ha pasado el tiempo, supuestamente en algunas cosas se ha mejorado, pero en otras cosas no. Y siempre prevalece el enriquecimiento ventajoso, el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, en mi país, ustedes no saben el lío que se armó con la reforma penal, donde todos los jueces y mucha gente que resultaría afectada porque les quitarían el poder del dedazo. Así como Leonel y Danilo pusieron a los fiscales que se hacen mudos y sordos, que protegen a los malos, como la Reglacasos, que convocó a que pusieran la herencia inexistente, que oculta pruebas y que la reafirmaron en su puesto, pero no porque haya que aplaudírsele, sino porque ahí la tienen
sujetada al cuello para que responda en su momento por todos los ilícitos y por favorecer a criminales en juicios, para desarmar los casos de los criminales y en el caso del doctor, con una orden de arresto falsa, mantenerlo ahí preso de manera injusta. Otra vertiente que dicen es que porque el doctor recibió cierta cantidad. Bueno, todas esas cosas son especulaciones. Recordemos que el Estado, el banco fue el que recibió y en su momento los políticos, el presidente en turno de esa época fue el que autorizó. Entonces, bueno, si ellos se iban a robar miles de trillones de euros, de dólares, de pesos, que como han sido juzgados se están devolviendo, es obvio que tendrían que formar una coartada para embarrar al doctor, al representante legal, al único que podría reclamar por el beneficio de la heredad Rosario. Es lógico que hagan una coartada donde lo puedan embarrar, pero en realidad el doctor cumplió al acreditar sus bienes y llegaron a su país. Ahí es la evidencia. Y la otra vertiente, bueno, muchos se quedan con esa visión negativa, que están igual o peor, porque el doctor sigue preso, porque reafirmaron a la Rosalba, porque no hace nada, porque no resuelven, porque esto se posterga. Esa es la visión negativa. Pero la visión positiva es que Dios lo está permitiendo. Dios está resguardando la vida del doctor en ese lugar. Dios sabe toda la información, Dios sabe los tiempos, las fechas en que caerán uno a uno cada cabeza. Entonces, no nos querramos creer dioses de criticar la voluntad de Dios. A nosotros nos toca tener una fe y ser fieles en lo poco, ser fieles en cualquier circunstancia, porque ahí demostraremos nuestra capacidad y madurez espiritual, donde Dios elige al débil, al que no sabe, al ignorante, porque Dios tiene que demostrar que es su mano poderosa en nosotros, que nos capacita para que administremos su voluntad, lo que Él quiere para su pueblo, para sus escogidos. Entonces, tenemos estas maneras de interpretar un mismo hecho. Cada quien, si decide alimentar el lado negativo, tendrá sus consecuencias. El que decida tener fe y enfocarse en lo positivo, en los tiempos de la voluntad de Dios, también tendrá sus efectos, sus resultados. Así es que nada, yo los invito a que sigan atentos a las informaciones. También hay gente que le molesta que les mande las informaciones que nos dan públicamente para un grupo determinado de personas que ellos autorizan al permitirnos ingresar a esos grupos de información de noticias y eventos del mundo. No todos pueden entrar, ellos autorizan quién sí, quién no. Bueno, dicen que no mande lo que no me consta, pero yo en ningún momento estoy diciendo que me consta. En su mente le pido al Espíritu Santo que amplíe su criterio y su capacidad de discernimiento para analizar siempre todo lo que yo digo. Les digo, no me crean, yo no soy nadie ni mejor que ustedes. Yo soy un instrumento donde les está haciendo llegar información para que lo analicen, para que lo revisen, para que también con un fundamento bíblico Dios les permita descubrir una revelación de cada hecho que está coincidiendo en cada país, cambios radicales que no son publicados en las noticias locales de cada país. Todo eso está oculto. Sin embargo, lo que obtenemos de información por estas plataformas como Telegram que quieren cancelar, es donde vemos que todo empieza a cuadrar, que todo está coordinado y que el mal está coordinado en el mundo y nos tuvo sometidos por décadas y siglos. Y ahora el bien está derrocando a los empoderados, a los que se enriquecieron ilícitamente, y como dicen una imagen que les mandé, que no es propia, que encontré en una red social y se los mandé, México es el ejemplo no para presumir que somos mejores, sino que Dios permitió que se iniciara por México a quitarle el poder al monopolio
penal, al monopolio de los tribunales, donde tienen tratados con gente mala, tratos con narcotraficantes, tratos con gente perversa y que eran favorecidas, que dejaban libres. Ese es un ejemplo que ya es una realidad en este país y que se implementará en cada país, en los 209 países que forman parte de estos acuerdos para el cambio y la limpieza mundial. Usted puede ejercer su libre albedrío de creer o no. Yo simplemente le pongo en la mesa la información para que usted, como adulto, como gente seria, lo analice y forme su propio criterio y nadie le venda historias ni cuentos de Netflix. Entonces, viendo que nadie más toca estos temas, que simplemente los desechan como sus enemiguitos que solo viven inventando tontería tras tontería, telenovelas, cuentas, por voces pagadas que les dan sonido. Mejor analicen que ellos no tocan estos temas, la situación de su país y la situación en el mundo, se quedan calladitos y bueno, oremos por esas personas que viven todavía cegados, brincando al son que les toca a sus enemiguitos para darle sonido. Pidamos a Dios que tenga misericordia de cada persona que todavía es negativa, que tiene su mente cerrada, que es necia, para que Dios los quebrante y mediante ese quebrantamiento tengan una salvación genuina, no de dientes. Y Dios puede obrar en sus vidas, sean transformados y sean de las personas que sí reciban una bendición. Porque, como he repetido miles de veces, será escaneado su ADN, su contenido como persona, no lo que usted quiera aparentar. No de que usted hoy finja que es bueno y luego en lo oscurito sea malo, haga cosas indebidas, tenga deseos de rencor, de resentimiento, de competencia, de avergonzar a otros. Todo lo negativo solo le perjudica a usted, porque lo que usted siembra en la vida lo va a recibir de vuelta. Entonces, por ejemplo, uno de los comunicados que les copié dicen: es mejor que empiecen a ser buenas personas. Y no lo hablan en un país, lo hablan de manera general. Las noticias que nos venden es un entretenimiento para que los buenos sigan avanzando. No me crea a mí, investigue los temas y forme su propio criterio. Ya no se deje llevar por gente apasionada que en vez de buscar una verdad, busca un aplauso o busca unos chelitos o busca ser un protagonista. No, aquí el único rey es Dios. Y Él eligió al doctor Johnny Portorreal para hacer el trabajo que ustedes no pudieron. Y que mediante su trabajo ustedes recibirán. No importa dónde Él esté, porque el dinero llegó a su país. Y sí o sí se les tiene que entregar. Claro, obviamente con los requisitos de que usted no sea un delincuente, de que usted no sea una mala persona, porque en el contrato dice que el que atente contra el contrato, contra el doctor, perderá los beneficios. Ahora imagínese si en su ADN usted quiere atentar contra los que hemos traído la verdad, contra gente que usted no puede perdonar porque lo humilló, contra gente que le provoca a usted ser necio o le provoca a usted ser presumido o arrogante. Todo eso estamos en buen tiempo para entregárselos a Dios, porque aquí nadie es perfecto. Aquí todos hemos pecado o pecamos. El tocar este tema no es señalarlo, no es juzgarlo, es decirle: tiene una oportunidad de seguir siendo una buena persona genuina ante los ojos de Dios y que será descubierto, o empezar a hacerlo de manera genuina, de rodillas ante Dios. Él transformará su vida y recibirá su bendición en el tiempo de Dios. Pues espero que este audio sea de edificación. Siempre es sin intención de ofender, porque todos somos iguales ante Dios. Con dinero o sin dinero, somos igual de bendecidos por Dios cuando creemos en el nombre de Jesucristo. Así es que un gran abrazo
clamemos porque esto termine pronto y que nuestra preocupación sea como, además de nuestra familia, de que tengamos lo suficiente, lo necesario, entonces tengamos corazones de analizar cómo podemos ayudar a los demás, cómo lograr este cambio al 100% en el mundo, para nosotros, para futuras generaciones, y que se quede un legado para siempre, que no pase lo que pasó cuando José, que sus hermanos lo vendieron a Egipto con el propósito de Dios de que él iba a liberar a su pueblo de la hambruna mundial. ¿Qué pasó? Después de 300 años, me parece, ya murió la generación de José, de todos los que vieron los milagros y el favor de Dios, y esa gente ignorante de su historia, del Dios que los libertó, volvieron a pecar y volvieron a caer en condenación. Entonces, no podemos ser así, como en los libros de Jueces se describe que algunos sí eran sabios y Dios les ayudaba, y luego otro empoderado, enfermo de ambición, de materialismo, perdía el favor de Dios, y otra vez así Dios tenía que levantar a alguien que los rescatara de la ambición y materialismo humano. Seamos diferentes. Si Dios dice en su palabra que mayores cosas haríamos, es porque nosotros contamos con la presencia directa de Dios en nuestra vida, en el Espíritu Santo. Entonces los invito a que crean en sí mismos, en el valor que Dios nos da, en el poder que Dios nos da dentro de sus promesas en su palabra, y que todo ocurrirá de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros caprichos para exaltarnos a nosotros mismos o para pretender pisar a otros o avergonzar a otros siendo presumidos, arrogantes. Lo digo solamente por ese pequeño porcentaje de gente que envenenaron sus enemiguitos. Y hoy, cada día es una oportunidad de estar bien con Dios. Abrazos y bendiciones.